Las microexpresiones son esos movimientos completamente sutiles, involuntarios, inconscientes, que a veces gritan lo que realmente estamos sintiendo. Ahora hay que tener muchísimo cuidado en hacer justamente esta lectura, porque a veces podríamos pensar que nuestra expresión o bien microexpresión que sale de una manera completamente involuntaria, a veces en conversaciones, tiene que ver directamente conmigo, que a lo mejor estoy siendo el receptor de ese mensaje. Pero la microexpresión más bien está relacionada con el contenido que la persona nos está diciendo. Y ahí es cuando a mí se me hace sumamente interesante y sobre todo importante aprender a hacer conciencia que existen estos movimientos sutiles que a veces son completamente imperceptibles, pero que nos están gritando la historia detrás de lo que nos están platicando. Te pongo un ejemplo. Imagínate que a lo mejor acaba de llegar tu hija de la escuela y de repente le haces esta pregunta de ¿cómo te fue? Los niños es muy probable que este proceso de microexpresión aún no lo tengan tan arraigado, porque de hecho ellos todavía no han hecho, digamos que conciencia del impacto que puede tener el decir lo que sientes de una manera como tan obvia. Pero supongamos que esta niña a lo mejor ya interiorizó, digamos, esta necesidad de ser un poquito más sutil en nuestra comunicación. En el momento en que a lo mejor tú le preguntes ¿cómo te fue? Y ella te conteste bien. Su bien únicamente te va a decir información que no va a ser tan importante, de hecho, como el resto de su comunicación que te está gritando que algo ocurrió. Esta, digamos que expresión que ahorita yo te hice, a lo mejor no es tan sutil. Pero imagínate entonces que esa sutileza se vuelve sumamente importante cuando viene en una relación como por ejemplo con pareja, a lo mejor con algún tipo de colega o bien con jefe. O es más, con algún cliente al que le estás vendiendo algo. Porque ocurre en un microsegundo, por eso se llama microexpresión, ocurre únicamente a lo mejor en alguno de los, digamos que en un ojo, a lo mejor de una manera muy sutil en la boca, y que realmente te está diciendo lo que la persona está sintiendo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en este tema? Porque hay que entender que en todo este proceso de venta, y recuerda que siempre estamos vendiendo algo, la gente no va a hacer lo que dice, sino va a hacer lo que siente. Y aquí es por eso tan importante empezar a saber cómo materializamos los seres humanos todas las emociones a través de expresiones o bien microexpresiones en el rostro. El rostro es un tema apasionante para entender, sobre todo para conocer y evidentemente para aprender a interpretarlo. Por eso en lacarahabla.com hemos desarrollado toda una manera tal cual de empezar a ver, de empezar a decodificar todos estos mensajes. Pero regresando justo al tema de las microexpresiones, es importante entonces que sepas que a veces es sumamente complicado entenderlo, pero puedes empezar de hecho por entender cuáles son las 7 emociones básicas y universales que los seres humanos vamos a poner en nuestra cara y a partir de ellas saber cómo cada una de estas emociones se materializa en nuestro rostro. Tenemos la emoción de la ira, tenemos la emoción de la tristeza, del desprecio, del asco, del miedo, de la sorpresa y de la alegría. Como ves, la única de estas 7 emociones positivas es la alegría. La sorpresa es una emoción neutra porque después de que uno está sorprendido, después se puede ir al enojo, después se puede ir a la alegría, después se puede ir a la tristeza. Y las otras 5 no es que sean negativas, porque recordemos que las emociones no es algo bueno o malo, simplemente es algo que nos va a ayudar, digamos que después a reaccionar y por lo mismo después a decodificarlo. Pero estas emociones entonces tienen una salida y recuerda que la diferencia entre emoción y sentimiento es el proceso de conciencia y de la memoria. Cuando yo te estoy preguntando entonces cómo te sientes, no es como tal una emoción, sino ya se vuelve la representación material de este sentimiento, que ahora sí va a ser sumamente importante interpretar para yo saber, digamos, cómo te puedo llegar, cómo te puedo convencer, o bien, ¿cuál sería mi siguiente pregunta después de que yo noté que tu día no fue tan bien como a lo mejor me estás diciendo de manera verbal? Todo este tema del lenguaje corporal es sumamente apasionante, porque realmente es el atajo que nosotros tenemos para llegarle al corazón. Ojo, sin tomarlo personal, sin tomarlo, digamos, descontextualizado, porque a lo mejor yo nada más estoy leyendo una sola palabra de toda la oración. Pero sí va a ser sumamente, sobre todo, importante empezar a desarrollar esta observación para decodificar entonces estos estímulos de la manera adecuada y evidentemente entonces empezar a sacar información que después
No es que se vuelva a poder, simplemente cuando la utilizamos de manera adecuada, ahora sí podemos volverla a ese potencial para realmente después trascenderla en cerrar un negocio, en entender qué le pasó a tu hija, en saber lo que le está pasando a tu pareja o bien a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus colegas. Las microexpresiones son de verdad también una manera súper importante de empezar a saber lo que las personas entonces están sintiendo con respecto de lo que te están diciendo. Por eso te voy a pedir que nunca las saques de contexto y que por lo mismo no hagas una conclusión precipitada. Te voy a recordar mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen en comunicación facial y recuerda que este espacio lo diseñamos justamente para volvernos nuestra mejor versión. Te voy a invitar a que de hecho visites el sitio www.lacarahabla.com, en donde tenemos muchísima más información acerca de todo este tema del rostro, y creo que no nada más es un tema de decodificar un solo estímulo, sino de empezar a juntar estas piezas para hacer la lectura del rompecabezas completo. Si te gusta, si te sirve, te voy a pedir que le des like, que te suscribas y sobre todo que compartas, que me escribas a lo mejor lo que ha pasado después de que has visto 1 o 2 o 3 contenidos. Y bueno, si has sido este canal, qué mejor de que también me digas qué otro tema te gustaría que abordemos, porque recuerda que este espacio es para nosotros. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chao, chao.